Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas del Tribunal Electoral. En esta emisión, continuamos con las actividades realizadas en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. En esta oportunidad, les presentaremos la segunda parte de la ponencia que ofreciera la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante su participación en la mesa redonda, Justicia Electoral abierta para fortalecer el Estado de Derecho, para después dar paso a las conclusiones que ofreciera el magistrado Armando Maitret Hernández de la Sala Regional Distrito Federal. Al término de esta mesa, se dio inicio con la presentación del panel magistral Influencias literarias entre Reino Unido y Latinoamérica, evento moderado por el maestro Alberto Guevara Castro, coordinador de Relaciones con Organismos Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos con las ponencias de estas mesas de trabajo. Comenzamos. Entonces, todo este entramado a lo que lleva es a democratizar la información, hacerla útil y perfeccionar y fortalecer a las instituciones. Ahora, ¿cómo llevamos esto ya en la práctica al terreno de la justicia, a la justicia abierta? Si llevamos la doctrina del gobierno abierto a la justicia, nos vamos a encontrar como los principales antecedentes en los sistemas del derecho común o common law, que se identificaba más con la apertura de las sesiones o de los juicios en las cortes. Es decir, se empezó a transitar a las audiencias abiertas al público, apertura de archivos judiciales y sobre todo el que se empezó a reconocer en aquellas audiencias que no son televisadas, que es la excepción. Quienes tengan experiencia en los sistemas comparados, el transmitir las sesiones en televisión de una corte, bueno, hasta lo ven contrario a estándares internacionales judiciales, porque se pone en riesgo la independencia del juzgador, etcétera. Acá no, y en Latinoamérica afortunadamente tenemos eso, aunque sí fomenta el actorismo judicial, ya cada quien interprete como quiera. Pero entonces surge como la justicia abierta, el concepto práctica tradicional era esto, abrir a las cortes, en donde no se televisan. Entonces, como Estados Unidos, ustedes han visto las noticias que salen como, ¿cómo se llaman?, dibujos, ¿no?, de está declarando aquí el fiscal, etcétera, ¿no?, y eso es lo que sale en el noticiero, y dijo, y se enojó, y la cara enojada, en fin, pero ese fue el primer concepto de justicia abierta. Pero yo lo traduciría a lo que se ha dicho en esta mesa y que coincido al 100%, es compartir con el ciudadano, con una clara explicación, las razones que justifican la sentencia. Para mí eso es lo principal. El principio de justicia abierta en sí, entonces, parte de que los tribunales como política están abiertos al público, que el derecho de estar presente es un derecho inalienable, no lo tenemos que otorgar nosotros. Hoy en día ya el tener acceso a la deliberación y en la impartición de justicia es un piso mínimo, no vamos a dar un paso para atrás, pero es dar una explicación clara de por qué estamos resolviendo en este sentido en una sentencia. Asumo y me hago cargo personalmente, yo coincido, creo, estoy cierta, de que los poderes judiciales en el mundo, pero el poder judicial en México es el que el ciudadano tiene la percepción como el poder más lejano, ¿sí?, sin duda, además de que puede ser también ya un estereotipo de los poderes judiciales, se le considera el poder del Estado más conservador, pero sin duda es el poder que el ciudadano y la ciudadanía en general reconoce
como más lejano y por eso, o por ende, también persiste una noción de desconexión entre lo que se está juzgando y lo que yo estoy comprendiendo o estoy siendo afectado inclusive por lo que está resolviendo un tribunal electoral. Me parece que pasamos a la siguiente lámina, por favor. Me parece que es muy importante también entender y comprender a qué nos referimos con la justicia abierta, pero dando estos servicios al ciudadano. Y esto no me parece peyorativo en términos de que nos traduzcamos o nos convirtamos en prestadores de servicios, sino precisamente en la contribución ciudadana, estructural y cultural que podemos fomentar. Voy a referirme brevemente, tengo solo 3 minutos, a lo que ha hecho el Tribunal Electoral. Una disculpa si reitero lo que ya se ha dicho en otras mesas, pero me parece muy importante. Datos abiertos, sin duda hemos avanzado en la conformación de nuestros portales y herramientas en cuanto al acceso a los documentos, la usabilidad de las páginas web. Si tenemos páginas web inaccesibles, de nada sirve que utilicemos las mejores tecnologías, el lenguaje utilizado en esto mismo. La innovación también requiere que recibamos las críticas en todos los ámbitos de actuación del tribunal y que las atendamos, no nada más que tengamos un buzón y no hagamos caso de lo que nos están diciendo, porque es la oportunidad de mejora. Tenemos la utilización de redes sociales, ya estamos en redes sociales, creo que estamos a la mitad. No sé, ahí sí me declaro, Agustín, creo que valdrá la pena después hacer un análisis de qué retomamos de las redes sociales para la mejora del tribunal, porque hemos recibido comentarios de todo tipo, bienvenidos, ¿no? Pero qué estamos haciendo como consecuencia de lo que nos están diciendo en las redes sociales. Es muy difícil, como ya lo señalé, explicar en un mensaje en Twitter que estamos resolviendo una sentencia en donde queremos tutelar o hacer que convivan el derecho a la autodeterminación de las comunidades y pueblos indígenas y el derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad. Ahí ya llevaría 10 tweets, ¿verdad? Entonces, pero sí posicionar el tema y generar el debate. Creo que el personal jurisdiccional de los tribunales, que además de que no tenemos mucho tiempo por la carga de trabajo, pero sería interesante llevar a secretarios a un debate, ¿no? De posicionar el debate y después ver la forma en que podemos recuperar eso por la claridad o sencillez con la que estemos discutiendo en nuestras sesiones. Tenemos muchas otras tecnologías, una página que concretamente se diseñó para facilitar el acceso a toda la información de los procesos electorales. Se acaba de aprobar un acuerdo para llevar todos los materiales de capacitación a la plataforma de iTunes. El otro programa se llama Ventana Ciudadana y donde se sistematiza toda la información de los procesos electorales. El portal de transparencia, a mí no me gusta mucho en términos de, no sé si exista amigabilidad, pero me parece que podríamos hacerlo todavía un poco más dinámico, pero hemos avanzado muchísimo. Tenemos una aplicación que es el Use Electoral, ya para las iPads y los celulares, que es magnífico porque ahí entras directo a la jurisprudencia electoral, etcétera. Y cierro mi intervención con 2 aspectos que me parecen fundamentales. Una experiencia que se tuvo, si no me equivoco, la semana pasada o esta, de un alegato para un asunto precisamente de paridad horizontal no era horizontal, era un tema de paridad, ya está resuelta la horizontalidad en Querétaro, pero se impugnó el que no encabezaran las listas las mujeres y que no tuvieran una mayoría en Cámara de Diputados cuando el número es impar.
La presidenta de la Sala Regional estaba en una comisión en el Distrito Federal. Los 2 magistrados estaban en la Sala Regional Guadalajara y las representantes de las demandantes estaban en Sonora, entonces sí es paridad, es en Sonora. Y entonces se llevó a cabo el alegato vía Skype entre en las tres sedes, digamos, y se tuvo el alegato formal con los 3 magistrados integrantes de la Sala Regional. Aquí yo no me limitaría a decir es la utilización de una nueva tecnología nada más. Vean todo lo que representa. Un cambio paradigmático dentro de un poder judicial, ¿no? Habrá quien diga no tiene validez porque la sede de la sala es en Guadalajara y estaba la presidenta en el DF, ¿no? La representación social estaban presentes las víctimas, denunciantes, con sus representantes de una organización de la sociedad civil y los magistrados en sede jurisdiccional, y eso con plena validez en el alegato y en el expediente correspondiente. Entonces, me parece que este es un buen ejemplo de una política pública del tribunal en este terreno. Y por último, también creo que tendemos a confundir lo que es acceso a la justicia, no ensanchar la puerta del acceso a la justicia a audiencias o a grupos que tradicionalmente son discriminados, como indígenas, como mujeres, como jóvenes, etcétera, que esto es un paso fundamental, pero les quiero dar otro ejemplo. Ya se han mencionado mujeres, ahora menciono indígenas. Creo que estamos avanzando en un terreno muy fértil, muy complejo, pero muy importante en la tutela de los derechos, pero de nada serviría si nosotros anulamos una elección en un municipio y en las comunidades indígenas porque se excluyó a los habitantes de las agencias municipales, a los mayores de edad y a las mujeres, los usos y costumbres, los entrecomillo, violan el principio de universalidad del sufragio, principio de derechos humanos, y ordenamos reponer la elección. De nada sirve si no le logramos transmitir a esa comunidad por qué anulamos su elección, a pesar de que su máxima autoridad tradicional decidió, si bien con prácticas contrarias a derecho, decidió X situación. La decisión del tribunal de traducir a lenguas indígenas en cooperación con el CDI, con el INALI, para que nos digan exactamente cuál o cuáles de las lenguas son las que se hablan en esa comunidad, y hacer un extracto a 2 párrafos en términos claros que se puedan traducir a la lengua indígena y que se entiendan por las mujeres y los hombres de esa comunidad que van a elegir a sus autoridades, y que además se difunda a través de los medios de comunicación que utilizan tradicionalmente en esas comunidades, no tendría el efecto de la simple resolución de la resolución que de suya ya es un cambio cualitativo fundamental, pero creo que este es un ejemplo muy claro de lo que significa de manera integral el avanzar hacia la justicia abierta. Pues muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Alanís, por llevarnos de la mano en estos conceptos de gobierno abierto, justicia abierta y justicia abierta en el Tribunal Electoral, que con esa claridad que lo expone, con esa claridad ha impulsado, y hay que reconocerlo, junto con sus colegas, estas políticas públicas que me parece que siembran la base para una nueva cultura en la impartición de justicia en México. Democratizar la información, creo que el que yo esté presente en esta reunión indica no solo democratizar la información, sino que ustedes también democratizan la idea y el pensamiento en un poder judicial cuyo diseño es vertical y donde nos dan espacio a todos para poder externar libremente nuestras ideas. Muchas gracias, magistrada Alanís, por esa modernidad en las ideas
Y gracias a todos ustedes por su asistencia y se les convoca a la siguiente mesa. Ahora los organizadores nos darán la información precisa. Así es, magistrado Maitret, muchísimas gracias. Es en este momento cuando se hará la entrega de reconocimientos y obsequios por parte del licenciado Agustín Millán Gómez, quien es coordinador de Información, Documentación y Transparencia de este Tribunal Constitucional Electoral, para cerrar esta mesa redonda, Justicia Electoral Abierta para fortalecer el Estado de Derecho. Hoy nos acompaña, le damos la más cordial bienvenida al escritor Carlos Pérez Vázquez. Asimismo, se encuentra con nosotros el profesor y escritor Víctor Roberto Carrancá de la Mora. Y para moderar esta mesa, se encuentra con nosotros el coordinador de Relaciones con Organismos Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el maestro Alberto Guevara Castro. Tiene usted el uso de la voz, señor coordinador. Muchas gracias, Lucy. Siguiendo el tono de esta exitosa Feria Internacional del Libro, ahora nos encontramos en este panel magistral sobre las influencias literarias entre Reino Unido y Latinoamérica, y dado que están en esta mesa los expertos sobre la materia, quienes tienen una voz autorizada, y que yo me limitaré también por cuestiones de tiempo a hacer una labor de administración del tiempo, voy a pasar directamente a leer unas breves líneas curriculares de nuestros invitados del día de hoy, a quienes les agradecemos mucho nos distingan con su presencia. La primera intervención correrá a cargo del doctor Carlos Pérez Vázquez, que es un amigo de este tribunal, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Derecho en la Harvard Law School de Boston, en los Estados Unidos, y doctor en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. También tiene estudios de doctorado por la University College London en el Reino Unido, y en el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como asesor, secretario particular de mando superior, secretario de estudio y cuenta, sala penal y civil y coordinador de asesores. Todos ustedes lo conocen porque en distintos foros hemos coincidido y conocemos además su amplio expertise en un buen número de materias. Se desempeñó como coordinador de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también como asesor jurídico y consejero electoral en el Instituto Federal Electoral. Es investigador del fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y dentro del ejercicio académico ha impartido cátedra en instituciones como el CIDE, el Centro de Capacitación Judicial Electoral de nuestro tribunal, el INACIPE, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Centro Universitario de México. Doctor, si no tienes inconveniente, te daría el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy que venía para acá siempre caí en cuenta una cosa que ya me parece normal, era para mí una anomalía hasta antes de venir hoy, pero ya lo considero algo ordinario, y es venir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a hablar de literatura. En efecto, pues yo he trabajado para el Poder Judicial, he trabajado como abogado para el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, como profesor en muchos lados, pero aquí trabajé durante casi 2 años en el Centro de Capacitación Electoral como un profesor externo, lo comentaba hace un momento con Víctor, dándole a los secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior a leer cuentos. Les daba a leer cuentos de Juan José Arreola, se quejaban muchísimo, no entendían por qué. Cuentos de Jorge Luis Borges, y los hacía yo escribir cuentos.
Y cuando alguno me dijo, ¿por qué no sabes escribir cuentos?, les dije, porque pues, escriben cuentos menos creíbles en su trabajo ordinario. Entonces, y no los escriben tan bien, ¿no? Entonces, la idea era tratar de, pues al menos por algunos minutos, en unas semanas, convocarlos, convidarles, no solamente el placer de leer textos bien escritos, sino los beneficios que uno adquiere de simplemente leer cosas que están correctamente escritas en el idioma que uno normalmente solo mastica, ¿no? Yo estuve muy contento esos años aquí en el Tribunal Electoral. Me invitó el entonces presidente Leonel Castillo. Me pareció una experiencia fantástica, exótica, venir a hablar con abogados de literatura, pero ya ahora hablar de literatura en el Tribunal Electoral me parece entonces algo natural. Este tema es un tema elusivo, tan elusivo como la relación misma entre México y el Reino Unido, desde un punto de vista literario. Hay distintas razones que explican este fenómeno, desde la derrota de la Armada Invencible, si ustedes quieren, ¿no? Desde la paternidad literaria que cada uno de nuestros pueblos tiene. Nosotros somos herederos de Cervantes y ellos son los herederos de Shakespeare, que por ahí tienen alguna semejanza en fecha de nacimiento, de muerte, algo así, una curiosidad de esas que el destino orilla o que el destino dispensa. Pero eso explica, entre otras cosas, pues la gran distancia que existe entre México, Latinoamérica en general. Ahorita entro, y seguramente Víctor entrará a eso con más detalle, pero podremos mencionar un par de cosas, y el Reino Unido. En nuestra literatura, en nuestra poesía, en nuestra narrativa, en realidad las referencias al Reino Unido son escasas, ¿no? Son más bien los escritores recientes, los escritores canónicos, los que empiezan a voltear hacia la isla. Carlos Fuentes, el caso más emblemático, él vivía 6 meses del año en el Reino Unido, en Londres, y 6 meses del año en la Ciudad de México. Octavio Paz, que pasó, en comparación con el tiempo que pasó en Estados Unidos, pasó muy poco tiempo en el Reino Unido. Tuvo una gran relación con ingleses a partir de su trabajo como diplomático y como embajador de México en la India. Pasó algún tiempo en universidades inglesas, escribió libros importantes en la Universidad de Cambridge, pero en realidad en su obra no hay referencias como fundamentales, emblemáticas, ni a Inglaterra ni a su literatura. Hay algunas referencias, pero no podríamos decir que la literatura, la poesía de Paz, es una poesía anglófila, no lo es. Y, sin embargo, Paz es muy estudiado, es uno de los escritores más estudiados en los departamentos de literatura hispanoamericana o latinoamericana en el Reino Unido. Hay una gran comunidad de traductores, de biógrafos de Octavio Paz muy entusiastas permanentemente en el Reino Unido, pero eso es quizá todo. El Instituto Cervantes en Londres gira en torno a la literatura española, fundamentalmente, a la literatura del boom también, pero no hay como una unidad académica dedicada al estudio de la literatura mexicana. Bueno, ese desdén, ese desprecio, esa distancia es ampliamente y flemáticamente correspondido por los ingleses. Cuando yo llegué a estudiar en Inglaterra, a un departamento de estudios latinoamericanos, me acuerdo que me dijeron, este departamento es tan exótico como el de estudios orientales, ¿no? Yo no pensaría, bueno, ¿por qué? Pues porque en la cultura, en el inconsciente británico, México, y de ahí para abajo, se considera como así se le llama, el extremo occidente. Es una cosa que está lejísimos, no importa que los desiertos de California y Oregon estén un poquito más al oeste. Para los ingleses, México es el extremo, y Latinoamérica en general, es el extremo occidente. Esta distancia en realidad ha sido verdaderamente nociva, yo creo que para ambas partes, pero aquí nada más me dedico por los minutos que tenemos a hablar un poco del potencial que profundizar un poco en la relación entre las dos naciones podría tener desde un punto de vista literario, a partir de hechos que a mí me parecen fascinantes, ¿no?
En 1915, Whitman Pearson se fue de México. Y uno dice, ¿quién era Whitman Pearson? ¿No? Bueno, fue un señor, un empresario inglés, el empresario consentido de Porfirio Díaz, que creó, ya era un hombre muy próspero en el Reino Unido, y fue contratado por Díaz para realizar fundamentalmente dos obras. El primer tendido serio de líneas férreas en México que corrían desde el Istmo de Tehuantepec hasta la frontera con Estados Unidos, y el sistema de drenaje de la Ciudad de México. En el camino el señor Pearson, en el año de 1901, se encontró cerca de Reynosa, Tamaulipas, el primer pozo petrolero y fundó la compañía petrolera El Águila, que, como ustedes recordarán, en 1938 fue expropiada. Fue el motivo del pleito y de la expropiación, ya bajo el dominio de los Estados Unidos, de empresarios norteamericanos, por el presidente Lázaro Cárdenas. Pero Whitman Pearson decía, iba y venía, era miembro del Parlamento en el Reino Unido, pero tenía también una casa en México. Él decía que él se sentía como un miembro del gabinete del presidente Porfirio Díaz, y lo era. Le fue tan bien en México que, para que ustedes tengan una idea, lo que queda de su fortuna en el Reino Unido, todavía existe parte de su fortuna consolidada en una corporación que maneja, entre otras cosas, al periódico The Guardian, al periódico de la revista The Economist y a 2 o 3 canales de televisión, ¿no? Eso es el remanente solo de la gran fortuna que Pearson hizo con el petróleo mexicano entre 1901 y 1915. Pero Pearson no se fue solo, se fue una gran comunidad, una comunidad muy activa económica, industrialmente, de ingleses, que fundamentalmente vivían en torno a la explotación del negocio de las minas, tanto en México como en Orizaba, textileros en Orizaba, mineros en Hidalgo, ¿no? Y que explican en gran parte, si ustedes van hoy en día a Huasca, Hidalgo, o van a Real del Monte, pueden todavía percibir la potencia, el potencial económico que los ingleses, explotadores, colonialistas como lo son, trajeron a México, dejaron en México, y que ha permitido que esas comunidades sigan viviendo una inercia fantasmagórica desde un punto de vista económico, ¿no? Es increíble, cuando uno visita esas zonas, uno puede imaginar cuál era la potencia económica de las industrias inglesas, de las empresas inglesas mineras extractivas, y uno no deja de sorprenderse que 100 años después, en 2015, el presidente Peña Nieto realiza una visita de Estado para ir de nuevo a ofrecer, a la luz de la reforma energética, el petróleo mexicano a inversionistas ingleses. La historia se repite, ¿no? El esquema es el mismo, no queremos solo inversionistas con una visión geopolítica, no queremos solo inversionistas americanos, vamos a ofrecérselas a los ingleses, como sucedió hace 100 años. Yo espero que en esta ocasión la relación entre ambas naciones no solamente se mantenga en lo económico, sino también en lo literario. Insisto, en nuestra literatura es difícilmente rastreable referencias a México. En la literatura inglesa, al menos la que conozco, es también prácticamente inexistente, les parece exótico. Yo recuerdo alguna vez platicando en la entrada de un bar con algunos ingleses, me dijeron: ¿de dónde eres? Mexicano. Me preguntaron inmediatamente: ¿dónde está tu sombrero y tus cananas? Esa es la imagen que el inglés promedio tiene de México, y no digamos, nosotros tenemos una imagen más humillante de ellos, porque todos nos acordamos del gol que les metió Maradona, los 2 goles que les metió Maradona en el Estadio Azteca. Esa es una buena manera de responder el desprecio, ¿no? Yo vi los 2 goles de Maradona, ¿no?, en el Azteca. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.